La literatura escrita por mujeres cada vez ocupa más espacio, no solo en la librería, sino en la lectura de mucha gente. Hace 30 años salió un libro llamado Desde el exilio, escrito por Mariela Sala, y como ella recordó en la presentación del libro hace unas semanas, cuando publicó el libro, la primera reseña dijo, un crítico dijo, este es un libro que no ha sido escrito por una escritora, sino por una mujer que escribe. Vamos a conversar hoy día con Mariela Sala sobre este tema. Mariela, un gusto conversar contigo. Igualmente. Mariela, ¿por qué volver a Desde el exilio después de tantos años de la primera edición, 35 años si no me equivoco? Exactamente, ¿no? 35 años. Y además hubo una segunda edición. ¿Por qué volver a estos relatos? Bueno, en primer lugar por Ana María Vidal, de Cocodrilo Editores, que ella ha decidido, tiene muy buena idea, y los dos, ¿no? Ella y su esposo, y Pedro, porque están como trayendo al momento actual cosas que se escribieron en el pasado y que quedaron así perdidas, como La Trampa. Yo tengo un libro de La Trampa de los años 80, ¿no? Que no sé cómo lo conseguí, era el único, y lo tengo ahí, lo adoro, y había salido La Trampa, ya antes. para nuestros amigos que nos ven, es la novela que escribió Magda Portal y que no se conseguían los ejemplares porque además Aya de la Torre ordenó a sus militantes que lo desaparecieran. Sí, todos sus búfalos fueron a todas las librerías. Entonces pasó con la primera edición y con la segunda edición. Y bueno, después ya esa es otra historia, ¿no? Ya la conocimos, le invitamos a Flora, nosotros hicimos una biblioteca en Flora y le hicimos, la biblioteca le pusimos nombre Magda Portal, o sea, y para mí fue fascinante hablar con ella y de alguna manera como que me reconfortó también hablar con ella porque la vida que ella había tenido, una vida política y todo lo demás, y había tenido tanta crítica de la sociedad por escribir ella, que dije, bueno, lo mío pues es como se dice, como ya caía medio, ¿no? Porque yo saqué mi libro y tuve mucha suerte, porque yo mi libro yo lo saqué por mi cuenta, porque yo recién estaba empezando a trabajar en Flora, y como yo hacía las publicaciones, trabajaba con la imprenta, le dije, oye, quiero sacar mi libro. Ya, pues tráemelo. Entonces fue una cosa así Tú muy... Tú creas el fondo editorial de Flora Tristán, ¿no? También creo... inicio a ese y trabajo. tengo que darle los méritos también a Diana Miloslavich, porque Diana ayudó mucho. Porque Diana siempre ha sido así, de visión. Y después lo del concurso, también Diana. Mariela, tenemos que hacer hagamos el concurso. Yo ya tenía la idea del concurso, pero ella como que siempre me estuvo apoyando, ¿no? Porque ella era muy política, pero siempre estudió literatura todo el tiempo. Entonces, sí, tengo que hacer ese reconocimiento de ella. Ella también, la que trajo Magda Portal, bueno, muchas de esas cosas, ¿no? El asunto es que yo escribía como a escondidas, digamos. ¿Siempre relatos? ¿O también escribías poesía, otras cosas? No. Yo estuve emparejada con un poeta y quise un poco escribir poemas. Escribí unos poemas que los publicaron el señor Augusto Tamaño, el papá. Me los publicó en su revista, no un libro. Pero yo sentía que no, pues que no era yo, ¿no? Tuyo. Hasta que... Y escribía cuentos como más o menos fantásticos y de ahí seguí, ¿no? Ahora, pero no pensaba publicarlos, en realidad. Claro, y Desde el exilio son relatos breves, son relatos además que uno lee muy rápido, se los puede leer de un tirón en realidad, ¿no? Aunque se va volviendo más complejo, tal como está estructurado. A mí me gusta eso, ¿no? a mí me gusta eso, que sea rápido. Tú vas atrapando a tu lector y después el lector no puede salir, pero los cuentos se van volviendo más complejos. ¿Me equivoco o no? ¿Esa era tu intención con...? No, mi intención en realidad era que yo quería escribir como mujer. Que la narradora fuera narradora. Había visto, bueno, pero además, yo de eso sí desde niña. Leía a Simone de Beauvoir, a Virginia Woolf, así, a Natalicia Ruth, a todas las escritoras, las leía siempre. Y ellas no es que usaran la primera persona del femenino, digamos, ¿no? Pero a mí como que
que yo sentía que cuando yo escribía, yo no me sentía contenta porque no me podía explayar tanto, porque en el fondo yo quería una especie de literatura confesional. Mira, se me está ocurriendo recién ahora, ¿no? Y quería escribir como mujer, quería escribir y de verdad que era muy difícil. ¿Por qué era tan difícil? Porque yo quería escribir como mujer, pero al mismo tiempo era como que también quería escribir cosas entrañables. Entonces tenía que casi desnudarme. Y eso pues no era común. O sea, eso no era considerado como literatura. La literatura siempre eran hombres, por ahí había una mujer, y siempre el protagonista. Y yo escribí muchos cuentos, no novela, pero sí cuentos con personaje masculino, y no me salía. Y me acuerdo que con Pilar Duy discutíamos eso, porque Pilar decía, no, un escritor, yo ya había publicado, Pilar todavía no había publicado cuando yo la conocí, y yo la animé a publicar más bien, ¿no? Y decía, un escritor tiene que salirse de sí mismo y ser, y es un otro. Claro. Y yo decía, pero yo quiero escribir sin el otro, yo quiero escribir desde mis entrañas. Yo tenía la palabra entraña, las entrañas para mí, la palabra entraña para mí es fundamental. Y Pilar era como muy cerebral. Y no, es que lo que ocurre con el cuento tiene que ser así, 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 así. No, yo decía no sé cuánto. ¿Y cuándo es que, de estos cuentos, digamos, haciendo un poco de memoria de tu propia trayectoria, de los 14 relatos, ¿cuál fue el cuento en el que tú encontraste que tenías esa forma en la que tú querías escribir? Mira, la verdad es que yo había escrito La mujer invisible, que fue el primer cuento que me publicaron, y a la gente le pareció como medio raro, pero a la gente le gustó. Me pareció a mí extraño, pero para mí no era nada extraño, porque yo en realidad estaba contando lo que veía. No estaba hablando de mí, lo que veía. Claro, pero lo que vivían las mujeres, además. O sea, claro, pero en ese momento... Ahora uno lo lee y puede decir, bueno, sí, esto es Claro, algo ponte como que un militar escriba una novela sobre los militares, ¿no? Entonces está en su mundo, digamos, claro, ¿no? Pero no está escribiendo de su vida ni nada, pero está escribiendo lo que ve en los otros militares. En ese sentido, La mujer invisible fue bien importante para mí, porque fue como el primer cuento que publiqué. Y yo decía, nadie lo va a publicar porque eso es una rareza, pero igual lo publicaron. Y después, yo soy muy amiga de Carmen Ollé, y la conocí cuando estábamos en el Diario de Marca justamente por Enrique, su esposo, ¿no? Y llegó un momento que decía, pero ella escribió sus poemas, sacó Noches de Adrenalina. Yo fui la primera persona que le hizo una crítica sobre Noches de Adrenalina a Carmen, porque todo el mundo decía no entendía nada, ¿no? Y éramos muy amigas. Y un día le digo, estoy desesperada, quiero escribir, y me sale espuma, ¿no? Quiero decir eso, pero quiero escribir y para mí todo, porque además yo soy muy autocrítica, entonces no puedo olvidarme y escribir así. Y corregías mucho tus textos, volvías sobre ellos. Mira, ¿no? si eso hubiera sido mejor. No, era autocrítica, era autocensurada, digamos. O sea, no llegaba el texto, no llegaba. O sea, llegaba, pero claro, escribía, no. O sea, no llegaba ni a la frase. Y cuando escribía... O sea, era un proceso interno, digamos. Sí, o sea, una cosa espantosa. Y Carmen me dice, Mariela, agarra, te sientas ante tu máquina mecánica. Claro, la máquina de escribir. Porque además yo escribía también a mano, pero me dijo, te sientas ante tu máquina y empiezas a decir lo que se te ocurre, lo que te pasa por la cabeza. Bota todo. Y ahí escribí desde el exilio, de lo que me arrepiento a morir. Pero lamentablemente, como mi libro se llamaba Desde el exilio, ya no lo pude sacar, ¿no? Pero ahí solté todo. Y fue la maravilla de que mientras iba escribiendo, me iba autodescubrimiento, o sea, haciéndome un psicoanálisis, una cosa así medio extraña, ¿no? Entonces para mí fue bien importante ese cuento, porque además se lo di a mi pareja en ese momento, que era un poeta, y me dijo, lo voy a enseñar. Y yo ahora pienso que él lo dijo por pura buena gente. Ay, a todo el mundo le ha parecido muy bien, que no sé cuánto, ya sigue. Entonces ahí es donde ya me dio como
Ahora, esa era desde el exilio, digamos, no sé si es Christine Philippe Vidal en la introducción al libro, ¿no? Porque hay la introducción y hay el texto de Yolanda Westphalen, que Sí, qué es linda, bastante más y largo. buenísima, las dos me han Sí, embusado mucho. sí, donde se plantea ese tema de, claro, el exilio, cuando uno piensa en el exilio en general, piensa, bueno, hay los exilios interiores, pero es el que está afuera, el que se va, el que se tiene que ir. Acá no, el exilio de la mujer termina siendo la casa, ¿no? Ahí termina. ¿Por qué pasa esto? Es una pregunta media de perogrullo, pero... No, pero me parece interesante tu pregunta porque yo no había pensado eso. Yo no había pensado en mi madre, que era es una mujer así, todo el día escuchaba ópera, era muy fuerte mi madre, ¿no? Pero siempre con sus tacos, siempre esperando al esposo, siempre ocupada del marido, todo eso, ¿no? Pero no lo tenía tan claro, no decía, bueno, así es, qué sé yo. Y mi padre murió muy pronto, entonces yo a los 17 años ya estaba trabajando. Y más bien pude estudiar, gracias, felizmente pude estudiar en las noches, porque había esta escuela de periodismo en la Católica por la que pude estudiar. Y esa actitud era la actitud que se consideraba natural, eso era lo normal, ¿no es cierto? En la época, y hasta ahora hay gente que quiere seguir pensando que eso es lo normal, ¿no? Claro, y yo me acuerdo que... Pero mi mamá era normal, pues, porque, por ejemplo, nosotros veníamos del colegio, que veníamos caminando del colegio, y a una cuadra ya escuchábamos las óperas a todo full, o sea, ella era de ópera, porque mi abuelo fue escritor. Fue escritor, pero más que escritor fue un humorista que hacía caricaturas. Entonces, ese se llama Darío Eguren Larrea. O sea que ya en la familia había ahí Sí, una... y mi mamá tenía también eso, ay sí, que mi padre, y su padre también murió muy pronto, entonces todas esas cosas, ¿no? Pero en realidad yo nunca había estado en mi casa, haciendo cosas de la casa. Claro, Entonces, porque habías trabajado desde siempre, muy chiquilla, digamos, ¿no? desde muy chiquilla, desde los 17, y cuando tuve a mi hija, que fui a los 20, acaba de cumplir 21 años, ya no pude estudiar y entonces tenía que trabajar, trabajaba pero igual llegaba a la casa, todo lo demás, ¿no? Y en un momento, con mi segunda pareja, él me dice, ya, tranquila, quédate en la casa, si lo que quieres es escribir, quédate en la casa, yo voy a encargar. Yo me encargo. Ahí descubrí el mundo doméstico, casi me vuelvo loca, dije, ¿esto es? ¿Así están todas las mujeres en el mundo? Limpiando, esperando al esposo. Yo me acuerdo que mi pareja terminaba de almorzar y se iba a trabajar de nuevo y yo le esperaba con una tacita de café. Me encantaba, me gustaba. Claro. Toma, amor, no sé cuánto. Pero de pronto empecé a ver... Claro, tú estás viviendo para el otro, digamos, ¿no? O sea... Y decía, qué cosa tan extraña. No sé, me sentía como un robot, no sé cómo era. El asunto es que yo estaba feliz porque él prácticamente él me dijo, te voy a dar una beca para que escribas ya, ¿no? Entonces yo escribía, pero entonces eso escribí. Y desde el exilio es cuando mi hijo recién nace, y me imagino que tendría depresión postparto, y me hice todo un recuento así, una reflexión así de lo más rara. Otra pregunta que le quería hacer es, los primeros cuentos es un balneario, ¿no es cierto? Es que eso no son los primeros cuentos. Pero por eso, no, los primeros cuentos en este el libro, claro, sí. porque tal como está estructurado, ¿no? Sí. Que para mí son los que más me gustan, de alguna manera. Y son relatos muy cortos, son más cortos incluso que desde el exilio, me parece, y la mujer invisible, ¿no? Y claro, uno lo que ve es diversas formas como las mujeres se van descubriendo en la relación con el pescador, en el caso de esta chica, en las dos amigas que están descubriendo sus cuerpos, ¿no? Pero todas se están descubriendo en realidad, eso es... Sí. No sé, también podría llamarse el descubrimiento, porque eso es lo que uno siente, que se están develando, están como cayendo las cortinas, los tules, no sé. Bueno, mira, eso, yo en un momento, cuando empiezo a escribir sobre el balneario, que yo he ido a balneario hasta que... Se nota que te encanta el mar, además. Sí, yo vivo cerca del mar, yo no puedo estarse fuera del mar, yo no podría vivir sin ver el mar.
Pero ese no es el asunto, sino el asunto es que me di cuenta de pronto que ¿cuál es el momento crucial en que la mujer pierde su libertad? Y me di cuenta que era en la pubertad. Claro. O sea, cuando tú eres niña y hay un niño y no hay diferencias prácticamente. Todos jugamos, digamos, con libertad. Podíamos jugar a los enamorados, a la botella de borracho, lo que quieras, pero estamos en el mismo nivel. De pronto el niño adquiere una importancia o una valoración mucho más alta de la sociedad, y la mujer con la primera menstruación, que es lo que siempre me dice Carmen Goyén, nadie habla de la menstruación en las mujeres, con la primera menstruación la mujer es como que ¡pum! Ya no. O sea, es un corte muy fuerte. Es como que pasan a otro estado. Sí. ¿No? Entonces yo de pronto dije, ya no quiero escribir estas cosas, quiero escribir. Y una hermana de ahí me dijo, María, ¿por qué no escribes de Pucusana? Porque en realidad yo era Pucusana, y Pucusana no era un balneario típico, sino era un lugar, era una comunidad. Claro, porque hay el pueblo y la gente que veranea, digamos, pero es un pueblo. Claro, y después de estudiar filosofía tanto, o sea, y yo siempre tenía una obsesión con la libertad, incluso cuando a mí me dicen, ¿tú crees en la reencarnación? Yo digo, yo siento que yo he sido una cristiana perseguida en la época cuando eran perseguidos los cristianos, pues. Y yo vivía escondida en una cueva. Así me siento yo hasta ahora. Yeah. Entonces, toda esta cosa para decirte que el lugar de la libertad, como lo dicen tantos filósofos, no es la libertad, es un lugar acotado, donde te puedes mover libremente, puedes ejercer la libertad, por ejemplo, de los griegos ¿no? En la polis, cuando estaban en el ágora, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa libertad yo la quería rescatar. Y de verdad que yo sí, con los otros he sufrido un poco, pero con esos cuentos he regresado a esa época y me he puesto en esa época. Entonces, con mayor razón sentía cómo se le corta la libertad a las mujeres. A los hombres también. Yo no voy a hacer solamente las mujeres. La manera como se le corta la libertad a las mujeres es mucho más radical que a los hombres. Porque los personajes terminan estando condicionados a lo que el chico dice, el hombre dice, la mamá dice, el hermano, la hermana mayor. Es esa la sensación que uno tiene cuando lee los cuentos. Además, los hombres quieren que las mujeres se comporten. Claro. A los hombres también los obligan a comportarse. Pero una cosa es portarse, ser, y otra cosa es comportarse. Ahí yo soy fan de Hannah Arendt, totalmente fan. Entonces, sencillamente, el único momento que las mujeres, me van a odiar todas las mujeres, porque cada vez que digo eso me odian, pero dilo. El único momento de la libertad de las mujeres es antes de la menstruación, así de simple. Porque claro, el cuerpo también te condiciona. A los hombres no los condiciona tanto el cuerpo como a las mujeres. Y de ahí viene todo en realidad, ¿no? Entonces, si hubiera así alguien y pudiera decir, bueno, ¿tú en qué edad quieres quedarte? Yo quiero tener 10 años, 8 años, 8 o 10 años. Yo mi primer amor lo tuve a los 8 años. Por eso es que todo lo que viene después termina siendo el exilio, de alguna manera. No, porque después vino el enamoramiento, claro. Todo lo demás, todo muy bonito, estaba joven, trabajaba en lo que me gustaba, todo perfecto. Pero yo escribía en primera persona del masculino. Y sí, quería escribir sobre las mujeres, porque yo había leído a Simone de Beauvoir, bueno, yo había leído a todas las mujeres, ¿no? Virginia Woolf era, la que más me jalaba en ese sentido. Entonces, yo quería escribir como mujer, porque yo leía puros hombres, esa es la verdad. No habían escritoras mujeres. Y justamente en mi adolescencia, casi no habían escritoras mujeres. Creo que estaba, ¿cómo se llama? Laura Riesco estaba en Estados Unidos. No había más. Por eso es cuando yo conocí a Carmen Ollé, para mí fue increíble, porque conocí a una persona que hacía eso que tú querías hacer, digamos. Claro, y Carmen escribía, y por eso es la que ella me dijo,
escribe, o sea, la escritura es libertad, ¿no? Entonces fue bien importante para mí eso, ¿no? Mariela, se nos acabó el tiempo, Sí. como te dije, estamos el No, tiempo no, con pero bacán. otro programa acá en La Mula hoy día por la coyuntura política, pero Claro, ¿y qué coyuntura? quiero agradecerte la conversación y a todos los amigos y amigas del Arriero recomendarles el libro Desde el Exilio. Son 14 relatos que es un placer leer, que como dije al inicio, lo van atrapando a uno, lo van envolviendo y que ha sido publicado por Cocodrilo Editores, que dirigen Ana María Vidal y Pedro Villa, buenos amigos también de acá de La Mula. Nos vemos.